Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este video. El día de hoy, de forma muy resumida, les voy a platicar sobre el gen de la hemofilia dentro de la familia real. Todo comenzó con la reina Victoria, que ha sido una de las monarcas más populares de todos los tiempos. Ella se convirtió en reina en el año 1837 a los 18 años. Solo 3 años después se casó con su primo, el príncipe Alberto. El reinado de Victoria estuvo marcado por una gran expansión del Imperio Británico, pero además Victoria dejó como herencia la hemofilia que a través de sus descendientes llegó a varias casas reales. La hemofilia es un trastorno poco común en el cual la sangre no coagula normalmente. Dicho trastorno suele afectar a los hombres y generalmente las mujeres son portadoras silenciosas. Las personas pueden sangrar mucho tiempo después de una lesión, por más pequeña que sea o incluso sin razón aparente. Esto puede traer consecuencias muy serias si no se cuida de forma debida, y en épocas donde la medicina no era tan avanzada podía significar una condena de muerte. Ahora, ¿cómo se propagó la hemofilia y qué consecuencias trajo? Junto con su esposo Alberto, la reina Victoria de Gran Bretaña procreó 9 hijos que representaron una sucesión segura para la corona británica, pero además príncipes y princesas disponibles para hacer matrimonios políticos por toda Europa. Además de sus hijos, también sus nietos terminarían posicionados en casas reales, lo que le ganó a Victoria el título de la abuela de Europa. Usualmente se acepta que la propia reina ignoraba la existencia de la hemofilia y dio a luz a muchos niños antes de enterarse. Lo que sí es un hecho es que aun cuando se enteró, esta información se mantuvo de forma muy cuidada. No querían revelarla porque Gran Bretaña buscaba que sus descendientes femeninas fueran esposas atractivas para todas las familias reales europeas y la hemofilia no sería vista como una virtud. Cuando Victoria nació en el año 1819, no había signos ninguno de la hemofilia, al menos externo, y de hecho ya tuvo una infancia bastante saludable y normal. No fue hasta el año 1853, cuando nació su octavo hijo, el príncipe Leopoldo, que los primeros signos de la enfermedad se mostraron. Leopoldo fue descrito como un niño muy delicado que se lastimaba con mucha facilidad, sobre todo cuando aprendió a caminar. El príncipe tenía accidentes constantes y fue diagnosticado por el médico de la reina, el Dr. James Clark, con una tendencia hemorrágica. A pesar del diagnóstico acertado, en ese entonces se sabía muy poco sobre las complejidades de esa enfermedad. De forma muy general, lo que los médicos creían era que los vasos sanguíneos de las personas con hemofilia eran simplemente más frágiles. No existía ningún tratamiento para la enfermedad, más bien en ese momento lo que los médicos hacían era que se enfocaban exclusivamente en el tratamiento de las heridas, y los pacientes tenían que vivir de forma muy limitada porque si se causaban algún daño por la falta de coagulación podrían morir de forma muy rápida. A esto hay que sumarle las hemorragias internas, que no siempre eran detectadas a tiempo, y por lo tanto la esperanza de vida del príncipe Leopoldo no era muy alentadora. De hecho, la mayoría de las personas con hemofilia no llegaban a la edad adulta en esa época, y si lo hacían generalmente estaban paralizados por los efectos de las hemorragias internas. No había mucho más por hacer y la reina Victoria vivió con un miedo constante de que su hijo muriera en cualquier momento. Sin embargo, gracias a una cuidadosa crianza y al acceso a los mejores médicos de Europa, el príncipe Leopoldo llegó a ser adulto y a los 29 años, en el año 1882, se casó con la princesa Helena de Waldeck y la pareja tuvo 2 hijos. La primera fue la princesa Alice, nacida en el año 1883, quien tuvo 3 hijos, de los cuales uno se vio afectado, el príncipe Ruperto, que nació en el año 1907 y que murió en el año 1928, a los 20 años después de sufrir un accidente automovilístico. Él no dejó descendencia. El segundo hijo de la pareja fue el príncipe Carlos, nacido en el año 1884, que no se vio afectado por la hemofilia. El príncipe Leopoldo murió de una hemorragia cerebral después de una caída menor en el año 1884, dejando a su esposa Helena embarazada de su segundo hijo.
Otra de las hijas de la reina Victoria, llamada Alice, nacida en el año 1843, también fue portadora de la hemofilia. Ella se casó con Luis IV de Hesse en el año 1862. La pareja tuvo 7 hijos, de los cuales un niño padeció la enfermedad, el príncipe Federico Hesse, que nació en el año 1870 y que falleció casi 3 años después, luego de caer de una ventana, aunque aparentemente no había sufrido heridas graves, sí terminó padeciendo una hemorragia cerebral. Otras 2 hijas de la princesa Alice fueron portadoras de la hemofilia. La primera fue Alix, nacida en el año 1872, e Irene, nacida en el año 1866. Estas 2 nietas de la reina Victoria llevaron la hemofilia a cortes extranjeras. Alix fue la última zarina de Rusia por su matrimonio celebrado en el año 1894 con el zar ruso Nicolás II. Su único hijo varón, el gran duque de Rusia Alexei, nacido en el año 1904, padeció hemofilia y sufrió varias hemorragias y dolencias durante su niñez. Él era el heredero de su padre y se le asignaron cuidados excesivos. Además, su madre confió en el místico Rasputín para que aliviara a su hijo. Este personaje causó un gran descontento y afectó mucho la popularidad de la familia real rusa. Además, Alix y Nicolás tuvieron 4 hijas, pero ninguna se casó o tuvo descendencia. Toda la familia fue ejecutada en el año 1918 en medio de la Revolución Rusa, y las pruebas que se realizaron a los restos en el año 2009 mostraron que Alexei padecía una hemofilia B, que es relativamente rara, mientras que por lo menos una de sus hermanas era portadora de la hemofilia. Por su parte, la hermana de Alix, la princesa Irene, se casó con el príncipe Enrique de Prusia en el año 1888. La pareja tuvo 4 hijos, de los cuales 2 resultaron afectados por la hemofilia. El mayor, el príncipe Valdemar Friedrich, que nació en el año 1889. Él murió víctima de complicaciones de hemofilia en el año 1945 a los 56 años. Estaba casado con la princesa Calixta de Lippe, pero no tuvieron descendencia. El hijo menor de Irene, el príncipe Enrique de Prusia, nacido en el año 1900, también padeció la hemofilia. Él murió a los 4 años después de caer y golpearse la cabeza. Otra hija de la reina Victoria que fue portadora de la hemofilia fue la princesa Beatriz, nacida en el año 1857. Ella se casó con el príncipe Enrique de Battenberg en el año 1885. La pareja tuvo 3 hijos, de los cuales 2 padecieron hemofilia. El primero fue el príncipe Leopoldo, nacido en el año 1889 y quien murió a los 33 años en el año 1922, luego de sufrir complicaciones en una cirugía. La segunda fue la princesa Victoria Eugenia, quien se casó con el rey español Alfonso XIII en el año 1906. Ellos tuvieron 7 hijos, de los cuales no se sabe que ninguna de sus hijas haya sido portadora de hemofilia, pero sí 2 de sus hijos. Ellos se vieron afectados y de hecho Victoria enfrentó fuertes reclamos por parte de su esposo debido a la hemofilia que transmitió a sus hijos. El primer afectado fue Alfonso, el heredero aparente al trono, nacido en el año 1907. Él, sin embargo, terminó renunciando al trono para casarse con una plebeya, de quien se divorció para volverse a casar, pero no dejó descendencia. Él murió en el año 1938 a los 31 años después de un accidente que le provocó lesiones no graves, pero cuyas hemorragias volvieron su situación fatal. El segundo fue el infante Gonzalo de España, nacido en el año 1914, quien no se casó ni tuvo descendencia y falleció a los 19 años en el año 1934 en un accidente automovilístico. Y según los registros, Gonzalo es el último descendiente real en haber padecido la hemofilia, porque hoy en día no sabemos que ningún miembro vivo de las dinastías reinantes presente síntomas de hemofilia. Sin embargo, todavía está la posibilidad de que haya portadores silenciosos entre las muchas bisnietas de la reina Victoria. Por lo tanto, sí, es posible que la hemofilia vuelva a mostrarse en alguna dinastía reinante o en alguna de las casas reales a donde llegaron los descendientes de la reina Victoria.
Y es por eso que a la hemofilia también se le conoce como la enfermedad real, porque afectó directamente a miembros de la realeza y no causó alguna consecuencia catastrófica, o sea, no hubo un linaje que se terminara por la hemofilia o alguna dinastía, más bien las debilitó y dejó pérdidas. Vemos cómo murieron niños o algunos príncipes que eran muy jóvenes. Entonces es esto. Y la parte menos mala o menos negativa es que gracias a que la realeza padeció esta enfermedad, a los médicos, sobre todo en Gran Bretaña, se les motivó para que aprendieran al respecto, para que hubiera estudios, se dedicó tiempo y sobre todo se volteó a ver una enfermedad que era muy desconocida. Todavía es algo muy raro, pero pues era muchísimo más desconocida antes de que la tuviera la realeza. Entonces esa es la parte menos negativa. Y pues eso es todo de mi parte, chicas. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.